Pues responde entonces con fuerza a Alan García. Y luego hay una serie de preguntas acerca del tema de la salida de Villanueva y la razón por la cual se armó todo el problema y casi no fue ratificado el nuevo gabinete, ¿no? Por el tema del papel que ella desempeñaba o desempeña. Entonces le preguntan, ¿no fue un error decir que el sueldo mínimo no estaba en agenda teniendo en cuenta, etcétera, etcétera? Y ella respondió, mira, ya lo ha dicho el presidente, hubo varias veces en que Villanueva, el ex premier Villanueva, quiso renunciar en reuniones anteriores a mis declaraciones con el presidente. El caballito de batalla de Villanueva era el cambio de ministros. A cada rato decía, sí, vamos a cambiar ministros. Villanueva lo decía cada semana a la prensa, pues no se puede trabajar así. Le quedó gigante el cargo. Encima iba a cada rato donde el presidente venía a mí, para decir, ustedes no me tienen confianza, hay que cambiar ministros. Quería cambiar ministros una semana antes de lo de la Haya. Pasó lo de la Haya y quería cambiar a Pedro Cateriano, el ministro de Defensa, a Eda Rivas, cuando sabía que teníamos que hacer las coordenadas. Este señor Villanueva da una entrevista a Gestión y dice, he conversado con el ministro de Economía para elevar el salario mínimo vital. Me llaman... Entonces ella cuenta, ¿no? Me llaman el presidente Humala y el ministro Castilla desde Dubái o desde donde estuvieran, preguntando qué había pasado, qué estaba hablando Villanueva. ¿Tú has conversado con él, Miguel? Se supone que ella le pregunta a Miguel, ¿no? No, yo no he conversado con él, dijo Miguel. Presidente, ¿usted ha conversado con él? Ella le está preguntando al presidente. No, yo no he conversado con él, dijo el presidente. ¿Qué tiene que estar diciendo eso? Ya hemos quedado en que el salario mínimo no se puede levantar porque ya hemos levantado 2 tramos. Esto no se sabe si lo dice ella o lo dice el presidente. Pero curiosamente en esta narración que ella hace, ella es la que le pregunta a Miguel Castilla y le pregunta a el presidente Humala, oye, ¿ustedes han hablado de eso con Villanueva? Entonces ella es de alguna manera la que está articulando el tema, ¿no? No nos cuesta nada elevar el salario mínimo, pero fregamos a los micro y pequeños empresarios y con eso a los empleados. Entonces ni siquiera es bueno para el trabajador. Y además de mentir sobre el tema de fondo, miente, se refiere a Villanueva, sobre la conversación con Luis Miguel Castilla. A mí me hacen una pregunta al paso, saliendo de un evento de salud, ¿y qué opina de las declaraciones del primer ministro Villanueva sobre el salario mínimo? Y yo digo, bueno, el tema del salario mínimo no está en discusión en el gobierno. Yo no zanjo ninguna discusión, solo estoy transmitiendo lo que ya se sabe en el gobierno. Ella formando parte del gobierno. Él, se refiere a Villanueva, él luego dice porque la institucionalidad, etcétera. La institucionalidad no se debe a una persona, la institucionalidad son el gabinete y el presidente de la República. Que él haya dicho algo fuera de una política de gobierno ya determinada, eso es una falta de institucionalidad, eso es una mentira. Él emitió una opinión personal, no sé si me dejo entender. Más adelante dice, la prensa y la oposición encontraron la perita en dulce de dónde agarrarse, porque Villanueva me culpó de su renuncia. Entonces toda la oposición le hizo caso de Villanueva y dijo, Nadine ha provocado la renuncia de un gabinete. En fin, interesante. Luego define su papel, le preguntan si se ha redefinido luego de esta crisis de gabinete y todo lo demás. Su papel, dice que ella va a seguir apoyando al presidente, voy a seguir viajando seguramente, un poco menos que antes. Cuando viajo por el gobierno normalmente va un funcionario público, yo lo que hago es activismo o promuevo programas del gobierno. En el caso de mis viajes para ver las bases, para el desarrollo normal del partido, yo lo paga el partido, y viajamos en avión comercial o en auto. Ahí no hay ningún tipo de cruce, claro, pero lo que va a aumentar también es la presencia de los ministros solos. O sea, no tanto conmigo, es decir, van a viajar solos. Pero igual le pregunta, ¿pero igual seguirá trabajando con el gabinete? ¿Siempre tendrá una relación laboral con el gabinete? Le pregunta el periodista. Laboral nunca hubo, dice ella. Lo que pasa es que en la medida en que yo soy presidenta del partido y veo las cuestiones referidas a la bancada, cuando hay iniciativas legislativas tengo que verlas algunas veces con los ministros y otras veces con los asesores de los ministros. O sea, ella coordina directamente incluso con los asesores de los ministros, claro, para ver las iniciativas parlamentarias que nacen de la bancada. Está explicando. Y está bien que se den estas relaciones, porque así salen más fácilmente los proyectos del Ejecutivo. Creo que a estas alturas queda claro que este gobierno se le debe mucho a su presencia, le pregunta el periodista. Yo creo que facilita mucho. Todos lo ven así, por lo menos en el gobierno en general, incluso con los alcaldes, con los gobiernos regionales, etcétera, etcétera.
O sea que define bien su papel dentro del gobierno como presidenta, como articuladora entre la bancada y el gobierno, en fin, pero en la manera como describe las cosas se nota cuál es su presencia, su papel real, digamos, dentro del gobierno, en su relación con el presidente, con los ministros y todo lo demás, ¿no? La entrevista es muy interesante, es muy reveladora, digamos, es muy franca, muy sincera, muy abierta, y quizá por eso Nadine Heredia se habría, digamos, arrepentido de haberla dado, por lo menos en ese tono, en esos términos, y por eso se queja en el tuit de que esto se había convertido en una entrevista política cuando se suponía que no lo era, que eso no era lo acordado. Cosa le responde que sí, eso se había acordado. Bueno, hay unos comentarios del Mulder, de Bogotá, sobre este tema, pero creo que me parece que ya no tenemos mucho tiempo. A ver si tenemos lo que dijo Mulder, no sé cuánto tiempo dura eso, no me han puesto el tiempo acá. A ver si lo podemos poner. Parece allí ser un acto inédito en la historia del periodismo mundial, en el sentido de que una persona concede una entrevista y después mande una carta notarial para que no se la publiquen, es porque se le tiene que haber ido de boca de todas maneras. Ella parece que ha demostrado demasiada piconería con el hecho de que ya no va a ser, o por lo menos hasta ahora dicen eso, candidata presidencial en el 2016. ¿Qué quiere decir eso? Que esa política de durante 2 años venir a decirnos de que estaba pensándolo, esto no estaba en sus planes, etcétera, era una política que se le cayó como un castillo de naipes en el momento en que quedó en evidencia de que todo lo que estaban haciendo contra Alan García era tratar de sacarlo del juego para facilitar la candidatura de ella. Y entonces, a tenor de lo que ha surgido como extracto de esa entrevista, muestra mucha piconería por una situación como esa. Pero aquí lo que ha faltado por parte de la pareja presidencial es ser pues sinceros, ¿no? Ella señala justamente en esta entrevista es que si han bajado en las encuestas es por ese cargamontón que han hecho en su contra. ¿Pero cuál cargamontón? Si tienen casi el apoyo de toda la prensa. La propia entrevista que le hace esa revista, que es una revista que llega a los sectores A y B, es una demostración de que no hay un cargamontón y se está haciendo nada menos que el Grupo El Comercio. Grupo al cual el señor Ollantumala dijo de que había que fiscalizarlo y además hostigarlo porque había una concentración vergonzosa, ¿no es cierto? Ese mismo grupo la entrevista a la señora Nadine Heredia y probablemente es una entrevista que no sea hostil. Es curioso que la interpretación de Nadine Heredia sobre el tema de la reelección conyugal y todo es exactamente al revés, simétricamente contraria a la de el APRA o la de Mulder, ¿no? Ella dice que Alan García lanzó toda la campaña de la reelección conyugal, la atacó con el tema de la relación conyugal para tender una cortina de humo en torno a las acusaciones que él tenía que afrontar por el tema de los narcoindultos y todo lo demás, exactamente a la inversa. Bueno, Daniela Bogatás también se manifestó sobre el tema. Todo indicaría que se trata de estos periodistas que por 2 centavos venden a su madre. Bueno, ese es el tema y están queriendo de una forma u otra, ya en la línea que viene este medio, que viene todo el medio del Grupo El Comercio, desacreditar a la presidenta del Partido Nacionalista, a la esposa del presidente de la República, primera dama, y creo que esta es una más, o sea, esta es una más dentro de una estrategia donde inmediatamente entran a salir los leones del Partido Aprista Peruano que están yendo de la mano aparentemente con estos grupos económicos, ¿no? Que Alan García es un zamarro lo sabe todo el Perú, o sea, por amor a Dios, o sea, ¿quién duda de que el APRA tiene sus tentáculos en la Fiscalía, que el APRA tiene sus tentáculos en el Poder Judicial? O sea, que el 85% de la población, creo que una encuesta, sabe que Alan García ha manipulado la sentencia de la mega comisión. Entonces, ¿por qué a una presidenta de un partido, ya cuando pasamos al tema político, que reconozca que el señor es un zamarro, pues todo el Perú lo sabe? ¿Cuál es el problema? Las expresiones de Bogatás. Bueno, hay algo que es lo que se equivoca el señor Bogatás, el congresista Bogatás, Daniela Bogatás, y es que la revista Cosas, dicho sea de paso, no hemos mostrado la revista, es la que va a salir mañana. Está, no sé si podemos acá, a ver. Linda foto. Bueno, la revista Cosas no pertenece al Grupo del Comercio, al contrario, compite con una revista del Grupo del Comercio.
la que pertenece al Grupo del Comercio es la revista Hola. Cosas pertenece a la esposa de Alejandro Miro Quesada, pero es una empresa particular de la esposa de Alejandro Miro Quesada y del propio Alejandro Miro Quesada, pero sin tener nada que ver con el Diario del Comercio. La prueba es que, Adriana Miro Quesada, que es directora, dará una entrevista a un medio competidor de este canal, que no tiene nada que ver con el Grupo del Comercio, y no a este medio, por ejemplo, o a este programa. Entonces, esas son las cosas, así es la verdad. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos con el tema de este ataque a la minería informal en Huepetue. Vamos a estar con Daniel Urresti, con Miguel Santillana, luego vamos a estar con Luis Bustamante Belaúnde por el tema de la nueva ley universitaria, y finalmente con David Samadi y Ramón Mujica por este señor Samadi, que es un inventor de la cirugía robótica contra el cáncer. Regresamos.